Bienvenidos a nuestro especial de terror. Tan solicitado, vamos a hablar de nuestro top de películas de terror y para eso está aquí nuestro amigo cinéfilo Alex Phoenix. Bienvenido, Alex. Hola, Belina, qué emoción, por fin a nosotros se nos hizo, pero también a tus seguidores que por fin vamos a conversar de uno de los géneros que más nos apasiona, justo a tiempo para todas estas festividades vampíricas y oscuras que vienen en octubre y noviembre, ¿no? Que bueno, qué mejor pretexto para revisitar uno de nuestros, pues de muchas de nuestras películas favoritas, al menos mías, están aquí en este top. Sí, exactamente, y incluso cineastas favoritos. También. Entonces, y para eso me puse mis lentes vampíricos, para que estar a tono de carácter con el tema del programa. Entonces, vamos a dividir porque hay películas, el tipo de horror. Y la primera película que tenemos fue donde se debutó el horror religioso. O sea, donde le tuvimos miedo al diablo, que además nunca lo vemos y que es literalmente, pues es una invención religiosa, ¿no? El mal encarnado en un ser específico. Y esto es El Exorcista, que Bravo, fue obra así maestro. una obra maestra de la época, donde además sabes que, Alex, es importantísimo el audio, porque Claro, el diseño de muchísimas sonido es cosas no extraordinario. las vemos, que la hizo este técnico mexicano Gavira, Sí, sí. ajá, la hizo él con cosas así increíblemente Sí, rudimentarias. hasta William Friedkin dice que era increíble entrar al set y verlo, por ejemplo, el sonido del cuello de Regan cuando da la Ujú. famosísima vuelta de 360 grados, era una cartera de cuero que él estaba tronando así al aire, ¿no? Cerca del micrófono y decía William Friedkin, yo nada más entraba y veía a este mexicano descalzo ahí en el estudio de sonido haciendo estos sonidos que parecían emerger de la nada, era fascinante. Y tú escucha esa película y la atmósfera, además de todo lo demás, es brutal. O sea, el sonido juega un rol muy importante. La voz también, ¿no? De esta Sí, actriz sí. McCambridge que hizo esta voz demoníaca. O sea, no tiene par esta película. Y Linda Blair, que después dijeron que se había vuelto Increíble. loca y no sé qué. Bueno, lo que pasa que cayó como muchísimos actores en el mundo de las drogas, que es también otra película de horror, que caer ahí y salir de ahí. Y además que los protagonistas sean unos sacerdotes, que pusieron de moda los exorcismos, porque por primera vez vimos que era un exorcismo Claro, a nivel religioso, ¿no? A nivel de digamos, de de Iglesia la Católica. imaginería religiosa que provocaba esta catarsis y hacia dónde iba. Y se pusieron de moda y hasta el Vaticano tuvo que decir, ya, párenle con los exorcismos. Y digamos que fue muy determinante en ese momento a nivel social esa película. No, además el fenómeno que desató siempre me resulta algo increíble que sucediera. Además, en la época que ocurrió, no era al finales de los 70 y fue como una situación. Yo veo esa película y tiene de las escenas más intensas posibles, por ejemplo, esta famosísima escena de la masturbación con el crucifijo, que yo creo que en los estándares actuales de la corrección política, la pulcritud, toda esta parte como de no, de cuidar a los actores, de un excesivo cuidado de la puesta en escena, pero también en términos morales, yo creo que, o sea, es increíble que en los 70 hubiera un fenómeno de este nivel que pudiera, que no se detuvo, o sea, William Friedkin definitivamente apostó todo al hacer esta película, ¿no? Obviamente por ahí hay muchas eh, experiencias y anécdotas de todo lo que ocurría en el set, de sus desplantes iracundos, de cómo forzaba a esta actriz, por ejemplo, Ellen Burstyn, a repetir una y otra vez las escenas en las que era tirada de un arnés hasta el piso, ¿no? Y que le trajo secuelas y demás. Y todo el mundo hablaba de, bueno, pues quizás William Friedkin fue más allá de lo que cualquiera debería de ir para hacer una película, pero gracias a esa Exacto. entrega y visceralidad es que logró el Son los monstruo que resultados. es. Claro, Ujú. entonces es una película que incluso yo tuve la oportunidad de leer el libro y en ambos casos pues es una historia estremecedora, ¿no? Obviamente William Peter Blatty, el autor, también fue el guionista de la película y, y él decía, o sea, cómo logró, para él la historia era como una mujer atea que lo tiene todo, una actriz de Hollywood que es interpretada por Ujú. Ellen Burstyn, ¿no? Como una mujer que tiene todos los recursos del mundo, que es hasta invitada a la Casa Blanca, ¿no? Por ahí hay una escena en la que, ay, te invitaron a la Casa Blanca, no sé si voy a ir, ¿no? O sea, como una mujer que tiene los recursos no puede salvar a su hija, ¿no? Una mujer atea no puede salvar a su hija. Eso era como lo que William Peter Blatty decía cuando escribía la historia, que quería confrontar esa crisis, ¿no?
paralelo a la crisis de fe que vive el padre también, Sí, Demian. Entonces bueno, y además también fue una manera de, como, la verdad, de proselitismo, porque sí ujú, recondujo a la sociedad hacia la religión de otra manera. Una forma de decirle a las personas, el mal existe y mira hacia la religión, que es lo que sucede en la película, ¿no? Es claro, proselitismo total. Y hay una escena que es muy, muy bien filmada, que cuando tienen esa cena super nice y tal, y llega la niña y se orina, de y nada orina. más ves los pies. Yo no me puedo imaginar que ahorita, como tú dices, con los estándares de cine, pongan a una chica de esa No, edad para hacer nada. todas estas cosas. No me lo imagino, porque hay abuso de menores, ay, que no sé qué, o Claro. sea, todo el mundo ahí se cuelga de Y, eso. y diciendo lo que decía, o sea, las blasfemias y las groserías y todo, o justo esta escena de la masturbación, que obviamente de la cintura para abajo grababan a la doble, pero de todas formas, Linda Blair a sus 15 14 años estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y William Friedkin hablaba, ¿no? De cómo Linda Blair tenía una increíble madurez para afrontar este rol, o sea, creo que audicionó a 200 niñas hasta que la encontró a ella y que le preguntaba, oye, ¿y qué piensas de a tu edad interpretar, o Ujú. sea, a una niña así, ¿no? Y que Linda Blair le contestó, pues está bien porque soy una actriz. O sea, yo sé separar, ¿no? O sea, a esa edad ya tenía esa conciencia. Y la mamá de Linda Blair estaba siempre en el set, dice que maravillada de lo que estaba haciendo su hija. O sea, era como de esas cosas que yo no sé si podrían ocurrir, como decíamos, ¿no? Porque ahora hay tanta sobreprotección y tanta, puritanismo que yo creo que sería visto como no, o sea, una película abusiva, ¿no? Y claro que hubo muchas situaciones que pudieron, Bueno, sí hubo situaciones de abuso, pero claro, pues son los límites a los que se tiene que llegar para que una obra sea. Ahora, pues todo el exactamente. mundo es muy delicadito ahora y yo no sé ahorita cómo están dirigiendo cine, te lo juro, porque nadie aguanta nada. Nadie aguanta nada, exacto. Sí, de verdad. Bueno, la película número 2, así como es el horror que llega el diablo y etcétera, y que, uy, no sé qué, hay una película, aquí no vamos a hablar, además les digo de una vez, de todo este cine spooky que inventaron los gringos, que son así de secuelas, de las 28 secuelas cada película. Porque eso, la verdad, eso es la perversión del género. Desde mi punto de vista, eso es la perversión del género. Pero esta es el horror que puede suceder cuando no escoges, cuando te casas con una persona loca, sí, te lo juro, ese es el horror de un mal matrimonio, es una Es una pesadilla. pesadilla, posesión de este Increíble. cineasta polaco maravilloso, Jurowski, con que además en ese momento era su pareja, la actriz francesa Isabella Gianni. Y Sam Neill, Es una cosa la película, pero te lo juro, impresionante. yo creo que eso es casarse con alguien que de verdad, yo te aseguro que hay muchísimos matrimonios así en la vida real y que tienen su propio Halloween todos los días. Sí, de verdad, porque este personaje está poseído, pero está poseído, no sabes si por una neurosis, por una histeria, también por un espíritu así como un poco como tipo lo de Linda Blair. O sea, no sabes para dónde está llevando esa posesión, pero Alex, las escenas son Brutales. verdaderamente la del cuchillo de carne, el cuchillo eléctrico que También, se pone sí, en que se el corta. cuello. O la famosa escena del aborto en el metro, que también es como una posesión, o sea, que es como si Ajá. estuviera siendo poseída. Además, creo que o sea, esta película de Possession, creo que empieza en 6 y sube a 20, o sea, ya desde que empieza ya está fuerte, ya te sientes en una pesadilla que justo el director quería justamente desdibujar esa línea entre lo real y lo surreal, y creo que lo Ujú. logra. Hay escenas en las que de pronto se está quemando un edificio y una anciana está gritando en la calle como celebrando, y él decía, yo puse adrede esas escenas ahí como chocantes porque yo quería de alguna forma crear esta sensación en la que estás inmerso en un sueño donde están sucediendo simultáneamente muchas cosas, que más bien es una pesadilla. Pero además hay que mencionar, spoiler, ¿no? La protagonista tiene una pareja que es un monstruo como con tentáculos que va Sí, que la posee, evolucionando. además, lo ves al Exacto. monstruo. Sí, y va creciendo y va desarrollándose hasta que cobra la forma de su esposa, o sea, físicamente se asemejan, ¿no? Como Ujú. doppelgangers que parecen por fin superar todo este trauma de un matrimonio fallido y convertirse en una especie de pareja perfecta que sigue siendo monstruosa, ¿no? Y mientras los originales padecen ensangrentados en unas escaleras. Entonces,
esta escena de Isabella Gianni en el metro es emblemática y legendaria. Me encanta que en el Blu-ray donde comenta el director de esta escena, dice, pues es que yo le di a Gianni también, obviamente, otro rol en el que Gianni quedó traumatizada por meses y que decía que era una cosa espantosa y demás, pero Bueno, ella siempre quedaba traumatizada después de siempre, sus películas. O sea, sí, todo, porque también ella se Camille, lo de entregaba. él, todas quedaba así. Sí, Se le pegaban los platinos un rato y se quedaba ahí. Ella, y era parte como de su inmersión en los claro, personajes, porque lo logra. porque además sí tiene mirada de loca toda la Sí. película. O sea, tú sí sientes que dices, esta persona está totalmente desubicada. Y el director decía, yo le di, o sea, para mí darle a Isabel estos, ¿qué serán? 3 minutos de escena en el que puede hacer todo este despliegue corporal visceral de gritos, de movimientos. Dice, es mejor, él dice en el Blu-ray, ¿no? Es mejor que darle una escena de desnudo con Brad Pitt. Él decía, ¿no? Porque dice, aquí es la actriz o un actor verdaderamente teniendo el escenario para él mismo, ¿no? Entonces a mí me Ujú. parece que es una película que, para mí, El Exorcista y Posesión son las dos grandes películas de posesión, Sí, valga la redundancia, que llega a ajá. niveles grotescos y extraordinarios. Y es muy interesante la relación que por eso las pusimos una detrás de otra, porque la exorcista es poseída por un espíritu maligno, o sea, Sí. dígase un Un espíritu demonio. demoníaco, Ujú. pero aquí es una posesión psicológica, o sea, Totalmente. porque sí sientes que todo es metafórico Sí, es el y matrimonio, que es el la, matrimonio, que es el la demonio. neurosis, que es la historia, exactamente, que es vivir adentro de esa relación y que es aparte de su propia psique. Entonces son distintos niveles de posesión, pero los dos son igual de terribles. Eso es Correcto. muy interesante. Y bueno, él con toda su carga de cine europeo y de cine Sí. polaco, las metáforas son maravillosas. Y una de época, Los Inocentes, basada en la Wow. increíble novela de Henry James, Una vuelta de tuerca, que, ay Alex, cuando yo vi esa película, bueno, además, ¿sabes qué? Que la ambientación del cine de época era muy buena, Y exquisita. era exquisita, pero sí sientes todo ese camino de perversión que te da horror. Y fíjate, y este no es horror del pastelazo y del golpazo y Nada. de la Del sangre jumpscare. Ajá. no hay nada, no hay nada. Ahí no vemos literalmente una gota de sangre. Es una, bueno, para empezar, es una adaptación, como decías, de otra vuelta de tuerca, que uno de los escritores del guión fue nada más y nada menos que Truman Capote, que me parece que supo ensamblar muy bien y reescribir ciertas partes de la adaptación para lograr este efecto más ambiguo. O sea, la novela es menos ambigua. La Mm, película sí te da esta sensación de la represión sexual que está viviendo la institutriz que llega a cuidar a estos niños a esta casona victoriana extraordinaria. Y justamente tanto Jack Clayton, el director, como Truman Capote y William Archibald, el otro guionista, querían tomar esa ambigüedad y llevarla más lejos y decir, ¿realmente hay fantasmas en esta casa? ¿O es la propia represión de esta institutriz que parece que se está enamorando de uno de los niños, que al ujú, final hasta lo besa, ¿no? Algo que ya ujú. tampoco podríamos ver hoy. O sea, estamos Uy, hablando de una no. película del 61, ahorita Ajá. descartado. Ahorita olvídense, porque yo creo que ahorita ni siquiera reeditan, o sea, debidamente una vuelta de tuerca, porque en una vuelta de tuerca sí sientes que hay ese proceso de perversión y que sí la niñera y el otro sirviente sí están confabulados. No, y Sí además, es. la actuación de Deborah Kerr es espectacular. Ella lo consideraba su mejor actuación en toda su carrera y en su momento no tuvo tanto ese recibimiento. Además, a mí me gustaría mencionar que es una de las primeras películas, si no es que la primera, que introduce este sonido ambiental como electrónico que hizo Daphne Oram, esta ingeniera de sonido que a partir de mover perillas de sintetizadores generaba estos sonidos muy particulares dentro del cine de horror. Entonces, Ujú, es considerada una de esas películas que también introdujo, que es cuando aparecen los fantasmas, ¿no? Entonces ujú. entran estas como ondas electrónicas de sintetizador, que además, bueno, la película tiene una banda sonora instrumental convencional, pero de pronto estos acentos electrónicos sí te dan una sensación de que algo sobrenatural estaba pasando. Y además es una película que influyó tremendamente a Alejandro Amenábar para hacer Los Otros, que es otra de mis películas favoritas. Ajá.
exactamente. definitivamente tomó nota de este terror gótico, de estos cuentos de fantasmas, pues que ya son clásicos del cine. Pero Ujú. es una película que desde el blanco y negro, los corredores oscuros, los La ecos, ropa. además, claro, además era ¿cómo se llama? Eran estas primeras películas que exhibían en un formato como alargado, ¿no? En las salas de Ujú. cine. Y Es además Panavision, ¿no? Panavision, exactamente. Ujú. Y algo que me encanta es que es una de esas poquísimas películas que empieza en negro absoluto y dura 2 minutos el negro. Está la canción de la niña como en esta canción de cuna cantándola y luego aparece el logo de Century Fox. O sea, fue una cosa disruptiva en ese momento que antes del logo apareciera la voz espectral de una niña cantando y luego el logo de la compañía. Entonces, yo no me imagino qué cosa tan maravillosa y estremecedora habrá sido estar en los sesentas, sentado frente a una pantalla de Panavision, todo el cine oscuro y la canción. O sea, creo que es algo que desde ahí Ay, no, ya debe es haber poético. sido maravilloso, ¿no? En esa Claro, enormísima pantalla. sí, Pero además, ¿sabes qué? Que aquí una de las grandes virtudes de la película y con lo que también hizo un parteaguas fue que el mundo infantil deja de ser inocente y puede ser terrorífico también. O sea, que totalmente. los niños como tales, porque ese momento de la canción de cuna es muy fuerte y ya desde ahí se creó el canon de que esas canciones de cunas, Exactamente, ahí traen nació el algo canon. malo, o Sí, sea, traen consecuencias. Y ese es el eso canon. la verdad, igual los juguetes, ya ves de otra manera los juguetes, o sea, todo ese mundo infantil, digamos, esa edad de oro que en otros lados se veía como el momento ideal, aquí no. Y toda la película tiene una luz, el exterior, el jardín, que tú sientes que no hay aire limpio, que Ujú. no hay oxígeno, que están en Opresiva una, siempre. ajá, y esa película influyó incluso, por ejemplo, a Tim Burton. O sea, ese Ujú. concepto que tiene Tim Burton también de la niñez, de la inocencia, y que no es tal, viene de esa película. Y es un gran acierto además porque Henry James, que pues es un escritor inglés vegetariano, los ingleses creen mucho en fantasmas. Sí. Todo Shakespeare está lleno de fantasmas, o sea, ellos creen en los fantasmas. El príncipe Carlos, bueno, ahorita es el rey Charles, dice que él habla con uno de sus tíos y que vive en su invernadero privado y tal, o sea, tienen esa relación Ujú, con los fantasmas. ujú. Y además del fantasma está el espectro de la perversión, que Claro. ahorita también es así impensable que se hable de eso en el cine, o sea, impensable que a un niño se involucre en eso. Y entonces, pero sí creo cánones muy específicos Muy que claro. siguen existiendo en el cine. Y ya para entonces había color en el cine, ya era un boom. Entonces, Ujú. haber Pero es que elegido el blanco y hacerla en negro. blanco y negro Ujú. fue esa elección estética necesaria para contar una historia de esta naturaleza. Fue Y, increíble. y, y además el acierto de haber llevado a Truman Capote, que era tan perfecto con los diálogos, Hizo un tan poema, perfecto con las atmósferas. el poema de la película de que recita justo este niño con la vela, acercándose a la ventana y diciendo, hablando de un ser que vuelve de la tumba, que es estremecedor. Ese poema lo escribió Truman Capote y no está en la novela. Entonces eso te habla Ujú. de las posibilidades increíbles que también un guionista tiene al adaptar un material original, ¿no? Fíjate, eso que dices es muy importante porque lo menciona Hitchcock en sus conversaciones con Sí, Truffaut. con Truffaut. Él dice, yo leía, y ahí viene nuestra otra película, dice, yo leía Ujú. las novelas que me daban a la carrera, Los pájaros, dice, no me puede preguntar de qué se trata, yo no me acuerdo. O sea, yo tomaba la anécdota y yo desarrollaba el guión. Dice, yo Ujú, no creo en esos guiones y en esos guionistas que hacen al pie de la letra una novela, eso no tiene ningún mérito, decía, eso no, y eso fue lo que hizo igual Truman Capote, o sea, Truman Capote como increíble escritor que era que, además digo, para las atmósferas es formidable, ujú, simplemente a sangre fría es la hora que nadie tiene el nivel para hacer ujú. eso, una buena película, y es una novela extraordinaria, Sangre Fría. Entonces, y bueno, ya no digamos todos sus cuentos y todo eso, ¿no? Él decía, tienes que tomar la anécdota y ser un intérprete.
O sea, hacer a Claro, partir de ahí una película, pero no vas a estar haciendo al pie de la letra, y si eso no estás aportando nada. Y entonces obviamente nos vamos con ese masterpiece que es Psicosis. increíble. La obra como una de las Es obras así. determinantes de Hitchcock. No es mi favorita de él, he de decir, sin embargo, es una película fascinante que para mí es el slasher original, ¿no? Es la película que de alguna forma eh, previó al slasher de los 70s, 80s que después se popularizaría, que es el asesino con un cuchillo, ¿no? Claro que aquí está Ujú. rodeado de misterio, de esta aura también psicológica, es un cuento relativamente Eso. sencillo, pero es Ujú. cautivador. Sí, pero además eso, Alex, porque eso es muy importante, que existe la psicología de los personajes y que los personajes son su propio monstruo y son su propio horror. O sea, Exacto. como lo que vimos en la In película con Possession. Adjani, o sea, ella es su propio monstruo, ella es su propio horror, ¿no? Su vida. Y aquí Norman Bates, él es su propio monstruo. O sea, él es solo con su historia, con su vida, con su y además sientes que el gran personaje es la enorme soledad de Norman Bates. Claro, hasta Lo la casa, ¿no? enorme. La casa Ajá. así fantasmagórica que se alza al lado del hotel, que siempre lo está mirando, ¿no? Como el personaje de la madre, ¿no? Que siempre está Ujú, presente ahí, atormentándolo, que vive a costa de ella, que vive oprimido por ella, reprimido por ella, pero en esta relación en la que también dice que es un hombre sin su madre, la mujer más importante de un hombre es su madre, ¿no? Y ya con el giro del final, icónico y legendario también, pues te estremece, ¿no? Incluso al final, cuando se queda la voz interiorizada de la madre en él, ujú. y es ella la que habla, ¿no? La que ya toma control de su psique y habla de esta mosca que le camina en la mano. Ajá. Y que dice, ya está detenido y dice, y van a Sí, ver que no mató a esta mosca, van a ver que soy muy bueno. wow. Dice, no puede ser. Y el diálogo además que tiene con la madre, ¿no? Peleándose. Mamá, Sí, sí es una buena chica, te lo prometo. Y que te das cuenta que es esa madre. O sea, mm, toda la historia que hay del personaje que huye, que es perfecto, ¿no? Esta sí, chica que va huyendo y que sabes que no va a llegar. Fíjate que eso también Hitchcock dice que eso es perfecto, que esa es la diferencia entre el suspenso y la sorpresa. Porque claro, tú y yo, al ver la película, sabemos que no va a llegar. Y eso ujú, es lo que nos pone en suspenso, que dices, exactamente. ya es, y que es muy diferente a la sorpresa, que es el golpazo, ¿no? La bomba, Sí, ¡pum! sí, Ya, se exactamente. acabó. ¿Y qué sigue? Pero aquí nosotros sabemos que no va a llegar. Fue Uh-huh, una película disruptiva porque ponía a Janet Leigh, ¿no? La protagonista en los póster, en todo el material publicitario al inicio de la película y en menos de media hora es asesinada. En ese uh-huh, entonces eso era disruptivo, decir, ¿cómo ahora la historia a dónde va? Y ese era el gran cine de misterio también, ¿no? El gran cine de qué viene ahora, qué va, o sea, si ya murió la protagonista, uh-huh. ¿qué ¿Qué nos sigue? queda? Uh-huh, Y también además fue disruptivo porque fue la primera película que mostró un inodoro en el cine. Era algo que los americanos ridículos se negaban y él era o sea, una cosa tan estúpida como no mostraban inodoros en el cine. Bueno, es la primera que lo mostró. Tantas otras anécdotas, ¿no? Por ejemplo, esta escena emblemática también de la ducha, ¿no? Cuando es asesinada Janet Leigh ese es genial. y que está el score in- irreemplazable de Bernard Herrmann de los violines y que Hitchcock no quería, o sea, Hitchcock decía sin música y él dijo no, o sea, ahí fue una pelea compositor, director y al final sin la música esa escena no es lo mismo. Uh-huh. Entonces, creo que sin duda es un antes y un después en mucho sentido de lo que el cine de horror vendría, ¿no? O sea, Sí, también, exactamente. también marcó canon, también marcó pues tropos que después serían explorados. Sí, porque además en eso también Hitchcock ya tenía una película anteriormente cuando hizo cine mudo que se llamaba el Inquilino Lodger, y que es The su Lodger, sí, versión, ajá, en cine mudo. Y era acerca de un asesino de mujeres que siempre asesinaba a sí, rubias y las asesinaba en martes, ¿no? Entonces se llega a hospedar un tipo desconocido que a una casa de huéspedes y empiezan a sospechar que es él, pero hace lo mismo, mata a alguien al principio y ya después es puro suspenso para que nosotros sepamos, lleguemos hasta un desenlace,
con la película, ¿no? Y es lo que él dice que es lo más importante, contar esa parte. Dice, porque pues, lo demás, dice, no lo cuentas, dice que por eso odia las películas de Agatha Christie. Dice, porque bueno, todos son interrogatorios hasta el final, pues ya sabes a dónde te va a llevar el final, a que va a descubrir al asesino. Dice, ¿a quién le importa, no? Ujú. Dice, pero aquí yo quiero, el principio es nada más para que arranques y podamos narrar el resto de la historia. Y ese es también ya fue un canon, ¿no? Que ves, pum, y ahora vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Así que esa es buenísima. Bueno, y que hunden al coche en el pantano, o sea, deshacerse todas las Sí, evidencias. Y lo del excusado es muy importante porque Hitchcock menciona además que dentro de todo el ambiente que él quería proporcionar, también había que hubiera ese acercamiento a la cotidianidad, a lo real, a lo claro. coherente. Y pues ahí está, ¿no? Lo puso y ya de todas maneras ya llegamos, ya digamos que lo máximo ya es Kubrick con Nicole Kidman sentada en el excusado. Sí, En la claro. película, ¿te acuerdas? En Sí, la que hizo cuando sí, estaba ojos casada bien con cerrados. Tom Sí, Cruise. O sea, Eyes Wide ya Shut. sentada ahí, o sea, ya el cine digamos que rompe ese tabú gracias a Hitchcock. Claro, no, bueno, ¿cuántos? Y de ahí nos vamos a otra película de la que ya hemos hablado Alex Phoenix y yo, pero la verdad que no nos la podemos saltar, porque nos encanta. Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary, Increíble. de Roman Polanski. Ay, qué barbaridad. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? La loca de la Mia Farrow, que fue, bueno, que en todos lados es una lata, es así, Ujú. y yo creo, y es más latosa que incluso que Isabella Gianni, que Sí, también dijo que se la creyó hasta el final, y bueno, de hecho la película impactó tanto que cuando fue el asesinato de Sharon Tate, los tabloides y mucha gente dijo que eso era consecuencia claro. de que hubiese filmado Rosemary's Baby, Sí, que sí, era una sí. consecuencia de todas las películas de horror que había hecho, o sea, ya exonerando al horrendo de Charles Mason, o sea, Sí, ya el de claro. la culpa era Roman Era, sí, Polanski, el pobre por que además ni atrás. estaba ese día, Sí, porque sí, sí, sí. andaba trabajando. O sea, ya después de eso, pero bueno, me encanta porque todo sucede en el famoso Dakota Building, el Building. edificio Dakota allá en Nueva York. Y desde entonces se estableció el canon de que si quieres vivir en el Dakota tienes que sacrificar a una virgen, Alex. Sí, sí lo creo. Si no, no puedes vivir ahí adentro, de A mí se me verdad. hace Rosemary a mí el ejercicio más sofisticado del horror. Es tremendamente elegante, es completamente paranoico. También no, o sea, así como de Innocents crea un ambiente opresivo, pero además es violento, pero psicológicamente violento. Y me gusta mucho que los encuadres de Polanski, el lento hervor con el que te va llevando y llevando, las secuencias de sueño que me parecen extraordinarias, son relativamente sencillas, pero cada vez que Rosemary sueña y se cuelan sonidos del exterior o diálogos del exterior al sueño y se mezcla la realidad con lo onírico y ella como que alcanza a escuchar lo que están planeando los vecinos, pero no lo asimila porque Ujú, lo vio en un sueño. Toda la escena de la violación también, que es entre onírico, pesadilla, realidad. Ese juego de dimensiones es fascinante y es relativamente sencillo, o sea, no son recursos así estratosféricos. Y cómo va poco a poco sucediendo todo de una manera tan siniestra, pero también elegante. Recursos también, por ejemplo, a mí me encanta la escena del Scrabble, ¿no? Cuando logra descifrar el anagrama de la novela, digo, del libro, ajá. y cómo la música también te va creando esa tensión. También tiene como ese misterio de ir descubriendo qué está pasando con ella. Digo, ya que viste la película 20 veces como yo, pues ya ese factor se pierde, pero la primera vez que lo ves realmente también te mete en esta sensación de qué está pasando con ella, realmente sucedió o no. Y yo que leí, hace rato hablabas de las adaptaciones de novelas, yo leí la novela y es una excelente adaptación. Por un lado, sí es muy fiel a la novela de Ira Levin, pero también es una gran puesta en escena del cine y Roman Polanski lo hace extraordinariamente bien, o sea, hace Sí, una adaptación formidable, tomando todo el suspenso, porque en la novela también está ese suspenso en el que escuchas, por ejemplo, que Guy dice que va a ir a comprar helado, pero escucha a Rosemary el timbre de los vecinos, es como
Entonces no Ujú. fue por el lado. Eso, Tú lo ¿sabes qué? Yo conectas. creo que es un gran acierto de la película. Ahí, para mi punto de vista, se funda otro tipo de horror, que es el de la gran desconfianza. O sea, el Claro. mayor horror de Rosemary es que no puede confiar en nadie. En nadie está No aislada. puede confiar en su marido, no Ni en puede su confiar ginecólogo. en ninguno de sus vecinos, a pesar de que todos son muy nice y todos son muy buenos con ella y que todo el mundo está feliz cuando se entera de que, o sea, siente incluso desconfianza cuando se enteran de que está embarazada y todo el mundo se pone muy contento y todos la quieren cuidar y todos la quieren proteger y ella está aterrada de toda esa protección y de todo ese cuidado cuando van a darle de comer y le hacen este postre de chocolate que Sí, ella el no se mousse. quiere comer, ajá, el Sí. mousse de chocolate y que lo avienta al Sí, piso, lo pone en servilleta. lo Sí. envuelve en la servilleta y no se lo come. O sea, esa paranoia, ese estado de desconfianza total de todo tu entorno, un entorno aparentemente ideal, yo creo que es así donde está gran parte del miedo que te da la película. Y, Decir, em- estoy totalmente sola, estoy rodeada de enemigos. Eso es así tremendo. y además es una de las historias que he visto tanto en la novela como en la película que abordan muy brevemente, pero abordan, por ejemplo, temas como la violación marital, ¿no? O sea, Ujú. cuando ella despierta con los rasguños y su esposo como si nada, obviamente mintiendo, pero digamos diciéndole, ah, pues es que aproveché mientras estabas dormida, ¿no? Y ella como, ¿qué? O sea, ese tipo de abuso que incluso en una relación ocurre y que para ella es sencillamente desproporcionado, pero también o sea, se lo calla, ¿no? Es finalmente un Sí, personaje sometido, que también leí una vez un artículo muy interesante que analizaba que, o es otra película obviamente, que ahora sería terriblemente vista, porque no es un personaje de una mujer fuerte, ni una mujer empoderada, ni una no, mujer, nada, nada, es no, una mujer completamente aislada, frágil. sometida y frágil. ¿Y qué? Ya no se pueden contar historias así, o sea, Sí, porque la exactamente. mujer ya no es empoderada, es una víctima, o sea, Y además se insinúa que el esposo la droga claro la para esa droga, violación, por o sea, la droga y supuesto. todo. Entonces, La eso sacrifica. es toda esa estructura y que está ahí además con esta sensación que eso le queda muy bien a Polanski del encierro. O sea, tú no te explicas, pero ella no huye, no huye. O Exactamente. sea, no huye. ¿No? Eso es muy de Polanski y que se queda ahí y pasa por todo esto y ya el colmo de todo es el estado de enajenación de ella que cuando nace el niño y está en esa increíble cuna con un velo negro que es así y todos Increíble. están celebrando alrededor de que ya Sí. nació el niño, empieza a llorar y todos sabemos qué es eso y se acerca y es su madre, o sea, finalmente lo quiere. Ahí es donde ya dices, no, es la vuelta total a la historia y eso es Increíble. maravilloso. Y de ahí vamos a nuestra otra historia que es de Roman Polanski, pero este es de su cine europeo, El Inquilino. Ujú. Ay, no, qué horror, porque además él actúa él Sí, y es él mismo, es el inquilino y pasa por todo este proceso de abuso, porque es muy parecida a Rosemary's Baby en eso, que está encerrado y está viviendo ahí y no se va, y no se va, y la casera lo empieza a poseer y lo empieza a abusar psicológicamente hasta que bueno, el final, no les vamos a decir el final porque sí van a decir que qué bárbaros somos, pero el final es la cosa más choqueante de la vida. Pero a mí lo que me aterrorizó de la película, Alex, fue un detalle que no sé cómo se le ocurrió a Roman Polanski, o sea, él tenía tiene una imaginación muy exquisita para traumatizarnos y eso se le agradece a un cineasta, ¿no? claro. Que tenga esa imaginación. Oye ruidos atrás de un ropero y mueve el ropero, y es un ropero viejo, ¿no? Y lo mueve y atrás está el tapiz, que es un tapiz así de rayas como con florecitas, no sé qué, me acuerdo. Y ve un agujerito y mete el dedo a ver qué hay en ese agujerito. Saca un diente. Es así. Sí, es inaudito. Es nada, pero Sí, te lo pero es juro que lo todo. vives mal. Es Claro. nada, pero lo vives mal.
Son esos así. detalles escalofriantes, la verdadera Mm. definición de escalofriante, ¿no? Que O sea, sientes hasta dices, la reacción corporal. dices así, es una repulsión, que esa es otra de repulsión, Otra grandísima, otro grandísima canónico. repulsión, Ujú. pero es así, y dices, no puede ser, ¿qué es esto? O sea, y esta cosa que no se va, o sea, llega hasta sus últimas consecuencias la película y el tipo no se va, no se va. Y es esa decisión de estar ahí dentro de la historia es lo que establece el diálogo con el espectador, porque todos Ujú. estamos diciendo, vete, vete de ahí, salte corriendo, qué horror, ¿no? Ya no quieres voltear. Y no se va, dice, ahora te aguantas conmigo hasta el final. Y ya en el final, bueno, el final es horroroso. Así que véanla, búsquenla por ahí, no sé Sí. dónde, pero véanla porque es tremenda. Y de ahí vamos a la otra de personajes que tampoco se van, Alex. Funny Games de Funny Haneke. Games, tremenda película. Hay dos, las dos dirigidas por él, la del 97 y la de 10 años después, Uh -huh. americana, que para mí es mi favorita la americana porque tiene a Naomi Watts y yo sencillamente amo a Ay, Naomi sí, Watts. eres Sí. fan de Naomi. Qué Además barbaridad. es un shot by shot remake, o sea, está calcada de la Está original calcada. Y y sabes es que una es una actuación de ella muy buena. O sea, muy yo no buena. soy fan de ella, pero sí, yo creo que yo creo que ha de ser la némesis de Nicole Kidman, ¿eh? Porque es infinitamente mejor actriz que ella y Mucho tú puedes mejor. sustituir a una por otra en cualquier película. Sí. Son el mismo Y tipo de son personas. amigas además. A veces sí, ha de ser una pesadilla porque se alcanza ahí, alcanza unos registros increíbles. Y es Tim también Roth también. ese Sí. horror que fíjate que ese canon lo, pues ese canon yo creo que es un canon de Truffaut, de el personaje que entra en la vida de una familia o de una pareja o de un grupo Para y sí, destroza la vida y destroza. destroza la Ideal. armonía y se vuelve un ente más allá de lo maligno, ¿no? Se vuelve que también lo tomó Roman Polanski para El cuchillo en el agua y que ya es un canon, la cambiadora de páginas, ¿no? Que llega a la Teorema. familia y deshace a la familia. O sea, ese personaje que entra, que es un canon de Truffaut, y ya la vida no vuelve a ser la misma y sientes que ese personaje comete literalmente una violación con todos los habitantes, ¿no? Con todos los personajes de ahí. Y ese es el canon de Haneke. Sí, en Funny además Haneke siempre tiene esta manera tan sofisticada también y elegante, muy como Polanski, Uh -huh. en su propia forma de retratar como cierta pulcritud en el cuadro, ¿no? Cierto espacio como Sí. muy ideal y muy cuidado, mientras lo que está ocurriendo es completamente atroz, ¿no? Es una Y los película, personajes, incluso, claro, Alex, perdón, los personajes son pulcros. O sea, sí, son limpísimos, son son así. golfistas, están de Ajá, son blanco, golfistas, o sea, más con limpio guantes, que sí. eso, ¿me entiendes? No es lucha libre, o sea, no son cazadores, son golfistas. Y es una película que Haneke concibió como una denuncia a la violencia que ocurría en el cine, y es una película tremendamente violenta en la que la mayor parte de la violencia ocurre fuera de cuadro. Uh -huh, Entonces tú ves más bien los gestos de humillación, porque también la humillación que ocurre en esa película es increíble y es brutal uh -huh. y la vives, y creo que ahí también Naomi Watts lo hace muy bien, reflejando cuando le piden desnudarse, por ejemplo, y algo como sencillamente desnudarse se vuelve un acto de violencia. Y toda esta parte sádica de estos, que también es otro subgénero del horror, que es el home invasion, que le llaman, ¿no? Cuando llegan extraños a una propiedad. Entonces, es una película violenta que no repara por ejemplo, el niño de la película sufre igual o hasta más que los padres, o sea, no Uh hay -huh. un límite de moralidad en la violencia y sin embargo, creo que hay solo una escena de sangre, la mayor parte de la violencia ocurre fuera de cámara, tiene obviamente esta escena legendaria igual como metatextual de cuando el personaje regresa a la misma película que estás viendo con el control, o sea, es completamente fuera de serie. Yo cuando lo vi no entendía qué estaba pasando y de repente ves a este personaje que rebobina la película para cambiar el final. Esas notas claustrofóbicas, metatextuales, ese sadismo pero elegante, no mostrado, lo que no ves, o sea, muy Polanski también, lo que no ves es lo que más te aterroriza.
Y además, además los asesinos, estos dos jóvenes, son educados, o sea, hablan con Eso te iba yo a propiedad, decir, se eso dirigen te iba con a decir. modales, o sea, Ujú. Eso es, fíjate, y eso es determinante en la película, porque claro. además eso sí es una crítica social, no como ahorita, con el No, arte qué bien visto crítica. es crítica social y no vale para nada, ¿no? Pero Barbie, eso sí es ¿no? Que crítica Barbie es una social, crítica. porque justamente porque son arios, muy bien vestidos, hablan muy educados, además nunca pierden su lenguaje, que eso es muy fuerte en la película, es que todo el mundo les tiene confianza y les abre la puerta, porque Exactamente. todo el mundo les abre la puerta de su casa, o sea, no son invaders de que se meten, Exacto, de que rompen o de algo. que asaltan y rompen y son invasores típicos y no sé qué, o sea, no son así, ellos tocan la puerta y entran, y todo el mundo Sí. les abre, y la primera vez que cuando van llegando a la casa de vacaciones y están con sus vecinos, Ujú. y dicen, ay, mira qué raro, ¿con quién están? Qué serio está nuestro vecino, ¿no? Y entonces los saluda así de lejos, así como nada más, ajá, dice, y ya al rato tocan en la puerta de ella y el primero que toca tira todo, va y le pide huevos y luego Sí, los los tira todos tira. al piso, Ujú. que es la primera agresión. La sonrisa del tipo, ay, discúlpame. Ya Ujú. dices, ay, aquí va a pasar Aquí va a pasar algo, sí. aquí va a pasar algo, ¿no? Y ya todo es creciendo, ya a partir de ahí Sí. es un enorme creciendo con estos personajes que de verdad, o sea, es primordial, o sea, si han sido morenos o si han sido esto o lo otro, dices, la verdad, no les abren la puerta. O sea, Sí, el claro, punto ahí es que les abren la puerta por eso, porque claro. los ven como ellos, o sea, son parte de ellos, o sea, y esa es la traición, ¿no? Que entran y pasa todo este horror, que eso es Sí. así que Haneke para eso, la verdad, tiene incluso otra película que no sé si has visto, no me acuerdo cómo se llama, de un chico que invita a una amiguita a su casa y la mata. Y Ajá. entonces los papás llegan, se enteran y los papás encubren el crimen y tal. Y hay un momento crucial, que bueno, te los voy a decir, pero no, como no les dije el título, porque luego, ay, nos cuentan las películas. El papá ya así, ya abatido, así de que todo el megalío en el que se metió, le dice al niño, ¿por qué lo hiciste? Y el niño le pregunta, ¿hacer qué? Es así. ¡Oh! Te lo juro que es el momento más horrible de la película. Wow. Dice, lo que le hiciste a la niña. Ah, eso. Pues no sé, sí, solamente lo hice. Te dices, ese es el horror, o sea, ese es el Claro, horror, lo que somos, exactamente. ¿no? Lo que somos. Exactamente, porque en Funny Games no hay nada sobrenatural. Es Ujú. pues hasta el entretenimiento humano, la ociosidad humana, pues sí, o sea, Es que es un juego, por eso es es Funny un juego, Games, es un exactamente. juego. Para ellos es un juego. Ujú, Y eso es el horror, o sea, lo que somos los seres humanos, o sea, eso es lo ujú. horrible. Así es. Y eso es lo que retrata magistralmente Haneke. Y de ahí nos vamos a otra, bueno, son dos películas una con otra, porque es ahí de un novelista que nos encanta, Shining, Wow. El Resplandor, bueno, dirigida por el maravillosísimo Kubrick. Stanley Kubrick. Que yo estoy en la Y, habitación 237. ajá. Justamente mi fondo es de eso. ¿Qué película? Hablando de adaptaciones libres, bueno, Stephen Ay, King sí es cierto, tu detesta. fondo es ese. Sí, Muy bien. ahí está el espectro en la bañera. Ujú. Em, perdón, Stephen King detestó la adaptación de Kubrick, Ay, sin sí, embargo siempre. le reconoce que es una gran película y yo creo que es uno de esos ejemplos donde, como decíamos al inicio, tomas la esencia de una historia y la conviertes en su propia En, bestia. O sea, en su propia sí. obra, exactamente. Ay, pero mira, Stephen King siempre dice eso, luego anda dirigiendo sus películas y le Ay, quedan no, horrendas. y además él es super cursi. O Ay, sea, sí, le quedan super pésimas cursi. sus películas. Pero la versión de Kubrick tiene muchísimos aciertos porque, y él yo creo que toma la lección de la novela, de la película de Henry James de Los Inocentes, porque aquí volvemos al niño, y el Ujú. niño ve el fantasma, y el niño habla con el fantasma, y el niño tiene esto de que está Sí, hablando sí, de así este con el poder dedo y, psíquico. y es, Ujú. ajá, y es ese fantasma. Y eso te horroriza. O sea, y que el niño además ve los espíritus
y todo esto, el niño y dices, bueno, es la imaginación del niño, o sí está, porque, bueno, la historia es un escritor mediocre encerrado con su familia en un hotel, o sea, al tipo le pasa todo. Le pasa que no puede escribir, le pasa que está con su familia, Y o que sea, es le pasa alcohólico, todo. además, Ajá, ¿no? En exactamente. recuperación. Exactamente. Entonces, y además, Stephen King que trata siempre muy mal a los escritores en sus novelas. Ya Como ves, él. en Ujú. Misery, literalmente te dice, si quieres que un escritor termine la novela, rómpele las Rompe piernas. las piernas, sí. Es la lección de Secuéstralo. Ajá. sí, es la lección de la película. ¿Qué? Ujú. Rómpele las piernas. ¿Y quieres que este escriba? Pues enciérralo, pues sí, pero no lo encierres con su familia porque se va a volver loco. Y los va a En- matar. Sí. pero fíjate, ahí lo que le pasa al escritor fue lo que le pasó a muchísima gente durante la cuarentena, Alex. Claro. Muchas familias se empezaron a sacar sus fantasmas y empezaron a sacar sus horrores y empezaron a sacar todo porque estaban encerrados. Y fue lo que les pasó porque estaban literalmente en una cuarentena. Ujú, ujú. Sí, estaban confinados. Además, es justamente el Overlook Hotel, es un personaje en sí mismo. Y creo que Ujú. esta es para mí la película de terror que mejor retrata la sensación de atmósfera. O sea, también con la música exquisita de Ligeti y de Penderecki, que todo el tiempo está ahí Ay, maravilloso. incesante, que puede hacer la toma de un pasillo vacío, escalofriante en sí mismo. Ya después vienen los horrores, ya después vienen los espectros, pero desde el inicio hay algo que no está bien, también gracias a la música, ¿no? Ujú. A este ojo clínico de Kubrick, que también tenía como cierto aire de mostrarte espacios abiertos para que tú digas, bueno, ¿qué hay qué va a salir, ¿no? O sea, como una sensación de, si me está mostrando todo, entonces, ¿qué está oculto? ¿Qué hay por descubrir? Exactamente. Y también esta aproximación completamente, que es lo que no le gustaba a Stephen King, que es una película muy gélida, o sea, fría. El libro es cursi, es más cariñoso, la familia, y aquí todo es gélido, todo es distante, las tomas son frías. En el libro el Overlook se quema, en la novela se congela. Ujú. Entonces, qué mejor este contraste que ese. Y creo que también es una película que cimentó, o sea, la sangre saliendo de los elevadores. Pero es una metáfora, fíjate. Esa Sí, sangre claro. es totalmente onírica, es totalmente metafórica y me encanta cuando saca las gemelas de Diane Ujú. De Arbus, Diane Arbus. que las reproduce tal cual, o sea, Diane Arbus las tiene con un vestidito oscuro Sí, y de cuellito y él las pone con ese vestido como de azul flores, pero cielo. los rostros son Ujú. los mismos. Y ahí es donde nos hace una cosa que es muy importante, que es la casa del horror, o sea, el personaje, porque tenemos todo un género de horror a partir de la casa del horror. La casa Ujú. La embrujada, casa la casa embrujada. poseída, la Ujú. casa con fantasmas, la casa no sé qué, o sea, la casa hipotecada, lo que tú quieras. O sea, es la casa que es ese gran personaje que se traga todo y que es horrible estar allá adentro, ¿no? Que es así como la casa de cualquiera de nosotros cuando éramos niños. Entonces, esa casa del horror es este Sí, hotel. Y están ahí, y porque aunque sea un hotel, en ese momento es su casa. sí. Y están los fantasmas y están toda la gente que ha muerto ahí y todas las historias que por eso están al final en esa fotografía donde ya vimos a los fantasmas y está ahí también el Jack personaje, Nicholson, ¿no? Que sí. es Jack Ujú. Nicholson, que es la gran actuación de Jack Nicholson. Sí. La verdad, a partir de eso se quedó con ese personaje. Ya a partir de eso, Sí. todos los personajes los hace de loco. Ay, Ajá. sí. Ya te dice lo que sea, te lo dice así. No, y Y además dices, o sea, la alfombra, ¿no? Que uh este, en -huh, nuestro video de Kubrick y la moda hablábamos, o sea, la uh alfombra, -huh, el diseño de producción, el baño rojo, el salón de recepciones, el bar con la iluminación, o sea, todo es exquisito como siempre Kubrick lo hacía, y es una película así preciosa, y en ese preciosismo encuentro también ese terror, en que es tan claro y tan así transparente, o sea, es como una película, además las adiciones que él hace, ¿no? Como el laberinto,
que es una adición en la película, la escena icónica de la frase que se repite en la máquina de escribir, esta escena en la que se asoma el personaje Jack Nicholson a la maqueta del laberinto y los ve caminando en la maqueta. O sea, esa Ujú. parte ya así como de pérdida de la razón, que yo creo que la novela de ninguna manera lo retrata de esa forma. Es más, otra, es muy similar a The Innocents, como decías, o sea, es más ambigua The Shining, ahí Ujú. deja muchos más cabos sueltos que la novela. Eh, yo creo que eso es lo que hace que sea, desde la toma inicial, ¿no? Esta toma aérea de las montañas y cómo va moviéndose la Ah, eso es cámara. buenísimo. Y va persiguiendo, es un Volkswagen, ¿no? Sí, Un amarillo. sedán. Y lo va persiguiendo, va con él, va con él, va con él, hasta que llegan. Y el paisaje va diciendo, ve a dónde se están yendo. O sea, no hay nada Sí, no hay alrededor. nada, no hay Van a nada. estar absolutamente solos, o sea, no va a estar encerrado en una granja que va, pues, donde va a gritar y lo van a oír. O sea, aquí les puede pasar lo que sea y no van a oír. Ujú, Y así todavía es. la advertencia que les hace el del hotel, ¿no? El gerente que dice, bueno, el último se suicidó y mató a la Sí. familia, no sé qué, ¿Estás ¿no? seguro que Pero, quiere ay, tomar? eso no me va a pasar a mí. Ajá. Yo vengo muy bien, es lo que quiero y quiero escribir, ¿no? Y no pasa, no pasa, o Ujú, sea, cae de nuevo en el espíritu que es ese lugar, que además es un lugar de vacaciones. Nos da la impresión que ese lugar se transforma en la soledad misma también, o por sea, que no nada supuesto. más los seres que están ahí cuidando, sino que el lugar mismo en la soledad se transforma y eso es fascinante, o sea, saber que el lugar mismo es el receptáculo del horror. Y otra película también con guión, con novela de Adaptación. eh, Stephen King, Carrie. Wow. Icónico también de Brian De Palma, que además Carrie fue esta novela que ya después convirtió en película, le hizo la carrera de Stephen King, o sea, es la que lo puso en el mapa, la que lo catapultó como este gran novelista, o al menos famoso y celebrado de horror, pero también el que, pues la película la que detonó de alguna forma la fiebre de adaptar sus novelas al cine, y creo que es de las mejores. Además, la interpretación de Sissy Spacek, que es increíble también. Ay, ella era como Mia Farrow, ¿no? Era loca permanente. Sí, además Ella era como Mia un Farrow, gesto sí. Pero, cadavérico, ¿sabes ¿no? qué? Además, habló de un tema que en esa época nadie había hablado y que fueron lo único que lo ha llevado a nivel de horror, el bullying en las escuelas. Ujú, Porque ujú, de verdad, o sea, lo que vuelve loca a esta chica es ese bullying en las claro. escuelas, o sea, el acoso de sus compañeras, el acoso de estar ahí, que de verdad, o sea, te puede llevar a, y ya lo hemos visto, ¿no? Que ha habido hasta casos de suicidios adolescentes y etcétera. Entonces, es un espíritu sin descanso, porque va a la escuela y es el bullying, y se va a su casa y su La mamá loca de es su loca madre, crazy y religiosa y esto y lo otro, y es así una pesadilla. represora. Entonces, es una vida Ujú. sin descanso. Además, es adolescente, es decir, sus hormonas están volviendo la loca también. Entonces es así un espíritu en un estado de agobio absoluto. Y además me gusta mucho esa anécdota que cuenta Stephen King, porque él vivía como en un remolque con su esposa Ujú. y escribía Carrie. Y dice que él escribía como atrás de las hojas, ¿no? O sea, como que no podía ni siquiera gastar en papel. A veces escribía bocetos así en servilletas o algo porque no tenía dinero para papel. Y entonces él agarró, creo que los primeros capítulos y los tiró a la basura y su esposo fue y los agarró y dijo, oye, ¿esto qué es? ¿Por qué lo tiras? No, pues no me gustó. No, hay mucho potencial aquí, o sea, deberías de retomarlo, ¿no? Y bueno, se convirtió en su gran obra. Pero él decía que él escribió Carrie porque él recordaba a dos niñas de su infancia que eran buleadas, precisamente, y Ujú. que eran como esas niñas que parece como si sus fantasmas le hablaran en sueños y se le aparecían y decía, es que tengo que escribir esta historia de Carrie. O sea, Carrie personifica o encarna la memoria de estas dos niñas que en su escuela eran las parias, ¿no? Las así, las que se burlaban Exactamente. de él. Y me encanta con lo que dices, o sea, es el abuso, así, o sea, en posesión es el matrimonio y las relaciones tóxicas, ¿no? En Y los acá en la inocentes, escuela. ajá, y acá es la escuela, en los inocentes es la represión sexual o la parte moralígena o culpígena. En The Shining, la claustrofobia y la mediocridad. Y aquí es la escuela
Y obviamente sí, ella tiene poderes telequinéticos o todo esto, pero es el abuso lo que detona o sea, el desenlace infernal, ¿no? Que se desquita parejo. Y eso, fíjate, eso es la gran licencia que se da a Stephen King, porque obviamente permite que los personajes, o sea, les otorga a sus personajes el privilegio, esa venganza, ¿no? Claro. Pues todos los que fuimos bulleados, bueno, pues te lo aguantas y ya se acabó, ¿no? Ya estás contando los Exactamente. días así como preso para los rayas así en la pared para salir de la escuela, ¿no? Sí, Porque pues es para todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene sus horrendas memorias de la escuela a esa edad. Entonces, a él, ahí es lo que es genial, que les otorga ese privilegio y bueno, obviamente, pues lo extrapolan, es tremendo, ¿no? Todo lo que consigue, pero además son telequinéticos. ¿Por qué? Porque obviamente no puede darle fuerza física, ¿no? No le puede dar exacto. fuerza física, no le puede dar armas, no le puede dar nada de eso. Entonces, pues lo único que tiene es ese poder de la mente, que es lo único que tenemos todos. Exactamente. Y eso es lo que la lleva a poderse vengar de sus verdugos, porque eso es cuando, o sea, el bullying eso es. Sí, exactamente. Y también me gusta mucho esta película, la banda sonora de Pino Donaggio, que tiene así también una cosa exquisita, pero también los violines se van volviendo cada vez más macabros conforme va pasando la historia. Y esta escena legendaria de cuando va caminando a recibir la corona de la reina de graduación y ya están Oye, preparando la cubeta de sangre y eso las es, cuerdas de Pino Donaggio así como marcando los pasos y como un TikTok, así que te va llevando a la catástrofe que sabes que está por ocurrir. Entonces... Es una gran pieza tanto de Brian De Palma como de Stephen King bueno, teníamos que ponerla, ¿no? y además, ¿sabes qué? La connotación de la sangre, que es una Claro. menstruación, y que es también el final de la infancia, ¿no? Y Sí, ahora sí vas a conocer la vida real. Y exacto. que ella además, como su mamá es ultra religiosa, no tenía Ni educación sexual, idea no de tenía qué ni era la idea de nada, se menstruación. horroriza. Y eso es primordial porque para Stephen King, te digo, no nada más te digo, es su cuerpo que se está volviendo otro cuerpo, que se está volviendo su enemigo, y es la escuela y es su madre, entonces el personaje estalla y tiene estos poderes y consigue hacer todo esto. Ahora, obviamente no podía faltar una película mexicana. Y ¿no? El santo contra las vampiras. La verdad, o sea, el cine de horror no tiene que ser bien hecho y que te asuste y que no sé qué. O sea, también hay cine de horror muy camp, que Muy eso es camp, todo muy. lo que hizo Ed Wood, todo lo que hizo Ed Wood. O sea, Ah, no, bueno, ya fue otro nivel de camp, pero sí. pero es cine camp. Y aquí Sí. tenemos nuestra propia versión, con Lorena Velázquez y El Santo, y Augusto Benedico, que sea de vampiro. Es un clásico verlas de vampiras y la música, porque ellos también tenían sus violincitos. Sí, Todo eso. Ay, sí, eso es genial esa. Y tú habías dicho una de Chabelo, la que de Chabelo es Chabelo. así nuestro Marcel Duchamp. Sí, te lo La juro, de Chabelo, es nuestro artista, es nuestro primer artista conceptual sí. Y Performer, y ¿no? performer, exacto. Chabelo contra los monstruos. Sí, Chabelo y Pepito contra los monstruos. Yo eso le tengo cariño porque de niño yo la aprendía en Día de Muertos y ahí estaba en el 2 ya siempre la agarraba comenzada. Pero Ujú. fíjate cómo de niño, más allá de la factura o de el guionismo, lo que sea, el sencillo gusto por las alimañas y los monstruos era lo que a mí me atraía. A mí no me importaba si era Chabelo o si era Kubrick. A mí lo que me llamaba la atención de niño era esta sobrenaturalidad, ¿no? De estos seres que parecía que solamente en esta época encontrabas en la tele, le prendías y ahí estaba hasta, me acuerdo también Ghost, La Sombra del Amor, que es otra cosa, pero Ese esto, es bien cursi. ajá, Ay, pero ay, como no, está te ficción. pasaste, Alex. No, Qué pero a mí me barbaridad. encantaba verla de niño. Y yo decía, es que ya quiero que sea Halloween para ver esto en la tele, ¿no? Yo me acordaba. Entonces a mí, Chabelo y Pepito contra los monstruos era como ver, pues estos cuentos que de pronto así te contaban tus amigos o en las historietas veías y que tenían esa Ujú. calidad camp, hoy sé que es camp, ¿no? Em, pero que sigue siendo ese gozo de la época, que por eso nos gusta. O sea, es como la época en la en la que de pronto todo se alinea para que en la ficción, en el cine, en el ambiente
haya ese folclore y ese Ay, gozo sí. por Todas lo las películas que espectral. hicimos de La Llorona, aquí también. Ay, También, sí, la verdad. O sea, eso, y todas las vimos esa vez, pues las veíamos también en la televisión, ¿no? Ya la de las vampiras la vi en la televisión también. sí. Pero son clásicas y es otra manera de ver el horror. Ujú. Y además está hechas en serio. O sea, bueno, la de Chabelo no, la de Chabelo sí te da, es para que te dé risa, pero la del Santo no, la del Santo, pues él es luchador, tiene su máscara y es el héroe y había que luchar contra Sí. estas vampiras y Ujú. tal. Entonces, además ahí pues está esa connotación de que ellas son unas vampiras guapas y él es pues dentro de sus cánones pues era un galán ahí heroico. Entonces, eso la verdad era divertido y a Ujú. mí me gustaba ver incluso la enorme austeridad de las películas, porque Ay, son muy claro, austeras. muy, muy. Y una película que, para terminar, que es tarea para nuestro auditorio. Les voy a contar la historia. Esta película yo la vi en un ciclo de cine japonés hace muchos años en la Cineteca, porque me encanta el famosísimo ciclo japonés de la Ujú. Cineteca. He visto películas de Yakuza, he visto, bueno, todo. Esta película fue un ciclo que sacaron ciertas películas de horror. Es una película, yo creo que entre de los 50 y los 60. Es de las cosas que ahí sí me asusté. De verdad, así, de susto, ¿qué hago aquí? Era unas tarántulas que invadían, pero además era el blanco y negro japonés, que es Ujú. tan misterioso, que es Sí, y además verlo en una cultura que sientes lejana, ¿no? Que es la cultura claro. japonesa. Y las tarántulas, pues las veo y las pienso y me vuelvo a asustar, porque eran las arañas así gigantes. Invadían y las veías caminando como Godzilla, pero Ujú. arañas. Pero la diferencia es que Godzilla era un monstruo de goma, ¿no? Y de plástico. Pero estas hicieron el efecto con las arañotas y demás, y ahí andaban las arañas corriendo y todo el mundo corría por todos lados. Y hay una escena que a mí me horrorizó, porque además los japoneses, pues ahí tienen fijación con las mujeres también, ¿no? Ujú. Entonces llega una chica muy guapa a su casa y está así todo el mundo en la histeria por las arañas y cierra la puerta y no sé qué, y se empieza a desvestir, se va a dormir. Y su cama es una cama de dosel, de esas que tienen un Ujú. techito de tela con Ujú. pilares, con postes, ¿no? Y se mete a la cama y ve el techo y está una tarántula en el techo. Ay, Alex, te lo juro que grité. Yo salí Claro. del cine con un flit a ver a quién le disparaba para que no me atacaran. O sea, te lo juro. O así de que no puede ser. Y ya en la noche yo sí sentía ya sabes, Claro, esa se cosa queda contigo, que te queda exactamente, que el cine de horror se queda contigo un contigo. rato y sí sientes ese poder de la oscuridad. Yo sí me sugestioné, yo estaba así de que dije, qué horror. Y que la buscamos Alex y yo en internet, no la encontramos. Ustedes que son unos grandes cinéfilos, a ver si la encuentran y nos dicen cuál es, Sí, porque sí quisiera volver a verla, a ver que si te me vuelvo a provoca lo mismo. asustar. Claro. No, y que también nos dejen los comentarios de qué películas de horror les gusta a la audiencia, ¿no? De Ujú. cuáles son sus favoritas, de cuáles les gustaría que habláramos tal vez en otros videos, en fin. Sí, porque es un género muy bueno, porque envuelve de una manera muy profunda la psicología. Gran parte del horror sucede en nuestras mentes, Sí. gran parte y es la complicidad del miedo, que es fundamental en el horror. O sea, es cuando nuestra mente abre la puerta a que eso entre y entonces surge el miedo. Porque mientras no abres la puerta, o sea, mientras eres escéptico, no hay eso. Pero cuando la mente abre la puerta, entonces surge el miedo y surgen todas las posibilidades. O sea, con el miedo llega todo y Exacto. llega la historia. Y esa es la magia de ver eso y de ser cómplice ahí, de que nos van a contar algo donde hay toda posibilidad, porque yo voy a permitir que suceda. Así es. Alex, pues muchísimas gracias Gracias a por ti. esta selección. La vamos a lanzar para que en Día de Muertos la vean, porque Sí. aquí no es Halloween, aquí es Día de Muertos en México, que está muy bien, el Día de los Sí. Muertos, o sea, Ay, muy no, bien, fascinante, fascinante. fascinante. Entonces es Día de Pero Muertos para que lo el vean. terror siempre cabe en cualquier época, entonces ahí siempre es un gozo platicar de este género
que a ti y a mí tanto nos gusta, ¿no? En todas Exacto. las posibilidades de la ficción. Entonces, muchas gracias. Y pues el terror está entre los vivos, definitivamente. Exactamente. El El terror verdadero somos los terror. vivos. Así es. Alex, pues muchas gracias por estar aquí en nuestro canal hablando de Gracias. cine. Y ya saben, si este video te gustó, danos un like, suscríbete, compártelo, dinos qué piensas aquí. Y tenemos el super me gusta, nos puedes dejar un donativo para la entrada del cine. Y nos vemos aquí para seguir hablando de arte, seguir hablando de cine y que pasen un muy buen Día de Muertos. Hasta pronto. Adiós.